es un Dios poderoso y nos puede poner de cabeza, no de cola. Y al poco tiempo que yo estaba pidiéndole a Dios pues que hiciera algo por mí, que me sacara de ahí, que me pusiera en un lugar bueno, pues, y me llevó me puse a trabajar con el jefe, con el mero dueño del building, de los trabajos, y él me puso de encargado de un trabajo y me puso a dirigir a mucha gente. Pero le digo yo, esa no fue casualidad, sino que Dios me sacó de ahí donde estaba yo, que era un trabajador. Aleluya. Era un trabajador y que me humillaban a veces y miraban como yo era de rápido, pero no querían dar su brazo a torcer. La gente egoísta, pues, gente que tiene envidia, gente que está atada por el diablo y lo que tiene es odio, ira. Entonces, y más cuando uno quiere servir a Dios, se levanta más la gente haciéndole la guerra, queriéndolo echar del trabajo tal vez uno necesitado. Pero Dios me puso en gracia y fíjense que aquí nomás, a 2 bloques, 3 edificios, veo que esta es la última semana que estoy ahí en esos 3, el último edificio, que lo terminé. Y ahora vamos para otro edificio, no sé dónde me va a llevar, pero me van a poner de encargado, pues solo mando, solo veo, chequeo, si quiero trabajo, si no, dice no. Y me está yendo bien y yo le agradezco bastante a Dios porque realmente me ha puesto en gracia. Aleluya. Dios me ha puesto en gracia y Dios me ha bendecido grandemente. En ese trabajo he bendecido a Laura en Nicaragua, estamos levantando una iglesia. Allá ya están las paredes así bonitas, grandes. Gloria. Y creo que Dios ahí se va a mover también, de una manera muy especial. Creo que Dios va a hacer algo grande allá en Nicaragua también. Aleluya, santo eres tu Señor. Si hay alguien que quiera testificar de algo, hermanos, este lugar. La hermana, ¿no? ¿Quiere dar un testimonio? Hermana Ivette, ¿no quiere dar testimonio? De ahí lo pueden hacer. ¿Usted? No, yo no. ¿Puede algo que ok, está bien. Terminan los testimonios. En la próxima en la próxima se tienen que preparar. Siempre hay algo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sabe? Sí. Y siempre hay algo que agradecer, siempre. A veces por la salud, porque sin la salud no podemos vivir sin fuerzas. Por el trabajo, hay muchas cosas que agradecer. Sí, la Ivette tiene mucho que agradecer también. Una niña que Dios le regaló bien linda, ¿verdad? Y sabemos que Dios en nosotros se va a manifestar si Él ve humildad, si ve la búsqueda, la sinceridad. Si nosotros le buscamos, nosotros le vamos a encontrar. ¿Entiendes? Y tenemos que, hermanos, buscarlo de corazón, porque mire, el enemigo se está levantando y no quiere que nadie venga a adorarle a Dios. Pero nosotros tenemos que luchar, hacer la batalla, la fuerza, y traer gente, animar a la gente, ¿entiende? Y porque si nosotros nos desanimamos, imagínense, que nosotros estamos animados. Entonces, debemos de animarnos siempre en victoria, hermanos, siempre declarando con nuestras bocas el poderío de Dios. Nada de bajarnos, porque si nosotros nos bajamos, nos aplasta. ¿Entiendes? Vienen los problemas, las enfermedades, y Él se aprovecha. Tú estás confesando por esa miseria. Entonces Él viene y te ataca. Entonces, por el bien de cada uno de nosotros debemos confesar cosas grandes. Nada de confesar nada pequeño. ¿Verdad? Permiso. Dígame. Ahora que tú dices eso, ahora que tú dices, vamos a testificar,
Ahora voy a testificar, cuando yo empecé a venir aquí a la iglesia, se me hizo un poco difícil porque el enemigo estaba atacándome, te lo juro, y tuve que hablar con el pastor y ya no sabía ni qué más hacer porque no podía dormir, veía cosas, sentía cosas en mi cuarto, era una cosa terrible. Enseguida que compré esta Biblia, cuando la puse, te digo que se puso más grave la situación mía allí en el cuarto. Y yo oía cosas, yo sentí que a mí me movieron la cama, yo sentí un momento que la cama me le hicieron así bien duro y yo me tuve que parar gritando. Sentí que me cogieron el zapacón, me lo revolcaron la agua, me la tiraron y qué sé yo qué. Y yo le decía al pastor, yo estoy sintiendo todo esto, no es que yo estoy imaginándome, es que yo siento, lo siento y veo todas estas cuestiones y siento esa presencia. Todo eso yo sentí, pero poco a poco seguí orando y pidiéndole a Dios y viniendo a la iglesia y qué sé yo qué. Hasta el sol del día, gracias a Dios te doy, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso, has sido bueno conmigo. Amén, amén. Y hasta ahora, todo gracias a Dios, todo me ha ido bien. Mire, el poder de las tinieblas existe. Of course. Entonces, cuando una persona empieza a mencionar el nombre de Jesús, tiene poder. Amén. El demonio no puede estar ahí. No, yo leí un libro que decía que un brujo que se había convertido a Cristo, que dice que los demonios no pueden resistir a alguien que está mencionando el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder, tiene poder. Ellos tiemblan y no pueden resistir el nombre de Jesús. Y hablando de eso, hermanos, de los poderes de las tinieblas, yo les traía un poco de la palabra de Dios, ¿sabe? Y quiero hablarle el poder de la alabanza. Santo mi Dios. El poder de la alabanza, ¿sabe? Y aquí vamos a ver, hermanos, lo voy a hacer breve. Una historia, al principio leíamos que Pablo, dice que Pablo andaba predicando el evangelio allá por Roma. Y que se le apareció una joven que adivinaba, ¿sabe? Y entonces le dijo, wow, ustedes son cristianos, porque fue a Pablo y a Bernabé. Y esa muchacha era adivina, pero tenía dueño. Entonces, a la primera que vio ella a Pablo, le dijo que él era un siervo de Dios. Y él no le quiso contestar. A la segunda vez, porque Pablo se extendió predicando, porque siempre, fue un misionero, hermanos. Pablo fue un hombre que cruzó fronteras, muchos lugares. Roma lo cruzó por todos lados predicando el evangelio del reino, bautizando. Y Dios lo convirtió, hermanos, y vino él y se entregó de corazón y empezó a trabajar para él. Y en esta ocasión ella lo reconoce el espíritu malo que tenía de adivinación la muchacha, y le dice, oh, ustedes son siervos del Altísimo. Pero el demonio. Y en cierta ocasión vino Pedro y le dice, en la segunda que se miraron, dice que le volvió a decir ella. Entonces le dice, te reprendo, fuera, espíritu inmundo, en el nombre de Jesús. Y salió el espíritu. Salió el espíritu y fue liberada. Ahora tenían un problema ellos. ¿Qué pasa? Tenían un problema, hermanos, porque ya ella ya no tenía el espíritu, ya no podía adivinar. Y el dueño le pedía que adivinara. O sea, que la huya se regó que Pablo la había liberado, le había quitado el demonio de adivinación. Y hermanos, dice que los echaron en la cárcel. Los latigaron y los metieron a la cárcel porque habían hecho ese milagro, ¿verdad? Le habían quitado el espíritu de adivinación. Ya el hombre ya no podía ganar dinero, porque eso es lo que hacen los santeros, eso es lo que hacen los brujos, quitarle el dinero a la gente. ¿Y sabe que adivinan? Claro, porque viene otro y le dice. Y el mismo diablo también. Los dos. Pero, hermanos,
Saulo o Pablo fue encarcelado. Y dice que cuando ellos, hasta una canción sacaron, fíjese, una canción sacaron, dice que cuando ellos estaban en la cárcel, ellos ¿qué hacían? Pablo y Sila adoraban al Señor. Dice que cantaban himnos. Ellos cantaban himnos al Señor. Dice que cuando de repente, hermanos, que llegó un ángel y abrió las puertas de las cárceles, y ellos pudieron salir. Y la gente también. Dice que un estruendo. Se rompieron las cadenas. Se rompieron las cadenas. Aleluya, santo eres tú, santo, santo. Ese es el poder de la alabanza, hermanos. Mire, le voy a dar una definición de la alabanza. La alabanza es una expresión de gratitud sincera y acción de oración a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es una expresión física y vocal de nuestro sincero aprecio por Dios debido a todas las maravillas y bendiciones que Él nos ha regalado. Amén. Aleluya. Alabanza y adoración. Ya le di la definición de alabanza. Ahora le voy a decir adoración. Una de las primeras adoraciones en Génesis 22:5. ¿Qué es adoración? Si alguien me quiere... adoración, hermanos, es el acto de la adoración de Abraham. Demandaría lo mejor que él poseía. O sea que Dios le dice, tú me vas a dar a tu hijo para... Pero vamos a irnos atrás. Él tenía, no sé, la mujer Sarai tenía 100 años. Y él también no podía tener, ya estaba viejo también. Más de 100 años tenían ellos. Santo. Y vino Dios y le dijo, y ella era estéril. Sarai era estéril. Y vino Dios, siempre Dios mandaba en el tiempo del Antiguo Testamento ángeles. Y les mandó un ángel diciendo que ella iba a tener un baby. Y de él iban a hacer muchas naciones. Aleluya. Pero llega un momento, hermanos, en Génesis 22:5, donde Dios le pide una ofrenda, una adoración a Abraham. Poderoso Dios. Y no era de labios. La adoración no era de labios. Era aquello que más quería, más deseaba. Y vino Dios y le dijo, tú me vas a dar a tu hijo en sacrificio. Y se lo llevó, hermanos, a Isaac. Después del cumplimiento que nació y todo, ya cuando estaba grande se lo pidió para que lo fuera a sacrificar. Y vino Dios, hermanos, le pide a Abraham eso y la obediencia. Y dice que cuando que de repente agarra al niño y lo va a poner sobre la leña para degollarlo, porque en el tiempo de que hacían sacrificios era así, agarraban al niño, lo ponían, le ponían la leña y luego lo encendían y lo mataban y la sangre la regaban ahí. Así era el sacrificio. Pero él no se negó a la adoración que Dios deseaba. Y cuando lo tenía ahí enfrente ya por darle con el cuchillo, le dijo una voz, Abraham, no lo hagas. Santo eres Tu fe Aleluya. ha sido probada. Poderoso Dios, aleluya. Y Dios le hizo aparecer un animalito ahí y él hizo el sacrificio. Aleluya. Esa fue una adoración, hermanos. Aleluya, aleluya. Una adoración, la adoración de Abraham. Santo eres tú, mi Dios. Hermanos, en Josué, hermanos, 6,
Y acuérdese, para no salirnos del tema, acuérdese que esta fue la primera adoración al Señor, en obediencia. Cuando usted es obediente y Dios hace, uno hace lo que Dios dice, está adorando a Dios, le está dando adoración a Dios, le está ofreciendo lo mejor a Dios que uno posee. Josué 6:20, hermanos, dice, hermanos, que el pueblo estaba en conflictos con los de Jericó, porque Israel siempre estaba en guerra, ¿sabe? Siempre estaba en guerra. Y los de Jericó, hermanos, habían cerrado las puertas de su ciudad y estaban en guerra con los israelitas. Y Dios les dice: yo les voy a dar la guerra. Vayan y destruyan esa nación. Pero ¿cómo podían ellos destruirla si eran unas murallas que nadie se podía meter? Pero sabe que los de Jericó tenían temor, porque los israelitas tenían un Dios todopoderoso. Y cuando Dios decía que Él les iba a dar la guerra, Dios hacía algo por ellos. Poderoso Dios, aleluya. Y imagínense, hermanos, cómo Dios le dio la victoria. Dice que los israelitas se fueron a Jericó, miraron las murallas, y le dijo el Señor: agarra un grupito de 7 y empiecen a dar la vuelta sobre la ciudad por 7 días. El primer día, imagínense, caminando alrededor sobre la ciudad, ellos tocando la trompeta, no pasó nada. Le dice: vuelvan de nuevo al siguiente día a dar la vuelta, y ellos seguían tocando la trompeta. No pasó nada. Y a cualquiera se le va la fe. Vuelve el Señor a decir: sigan dando vuelta y tocando la trompeta. Me imagino los de Jericó diciéndole: están locos, haciendo la guerra. Y empezaron, hermanos, los de Israel al cuarto día a dar la vuelta sobre la ciudad y tocando, porque Dios les estaba diciendo. Y ellos eran obedientes, hermanos. Tenían un líder y era Josué. Josué era un hombre de Dios. Aleluya. Y él hacía lo que Dios decía. Un hombre de guerra, pero no era orgulloso. Hacía lo que Dios decía. Eso es de locura, hermanos, dar la vuelta, ¿verdad? Para un hombre que ha sido de guerra, de poder, porque allí habían gente de poder que podían destruir esa. Pero no, estaban obedientes, dando la vuelta y dice el quinto día, el sexto día, séptimo día, dice que los muros se cayeron. Aleluya, qué bueno eres tú. Tocando la trompeta. Pero no era la trompeta, era la obediencia. Amén. La obediencia y el poderío de Dios se movió. Cuando, vea, tenemos que entender, hermano, que tenemos un Dios poderoso. Aleluya. Un Dios poderoso que hace milagros. Y tarde que temprano, si nosotros somos obedientes, Él nos va a dar la victoria. Aleluya. Si nosotros somos obedientes siempre, nos va a dar la victoria. Gloria. Otro ejemplo, hermanos, en la Biblia del poder de la alabanza, porque así se titula: el poder de la alabanza. Dice que Saúl, hermanos, Saúl, el rey Saúl, Dios lo manda a la guerra, porque es que los israelitas siempre han estado en guerra. Los manda a la guerra y dice: mira, ese fue en otro tiempo, sí. Y le dice: yo quiero que vayan a esa ciudad y destruyan a todos, porque son una nación idólatra. Están como los católicos que andan en unas imágenes.
y tienen santos por todos lados. No hayan a quien adorar ya. Hermanos, eran una nación idólatra y Dios les dice: quiero que destruyan ganado, no quiero saber de ganado, no quiero saber de niños, de jóvenes, todo. A los reyes los matan, todo. Arrasen con todo. Yo no quiero saber nada de esa nación. Así era Dios. Al venir Jesucristo cambiaron las cosas, pero Dios era un hombre, es un Dios celoso, un Dios poderoso, un Dios que se merece toda la gloria, y no podía entender a la humanidad, no podía entender a la humanidad cómo ellos adoran un yeso. Destruyanlo. Hermanos, y Saúl, Dios lo había puesto como rey. Y fíjense, hermanos, que Saúl desobedece al primer mandamiento, al primer mandato que Dios le dice, y le perdonó la vida al ganado y al rey. Y Samuel, que Dios hablaba por medio de profetas, y Dios le dijo a Samuel, y Samuel le dijo a Saúl. Saúl le dice: tú has desobedecido. ¿Por qué tú no has hecho lo que Dios ha dicho? Él echó la culpa al pueblo, ¿sabe? Y dice, hermanos, que se le metió un espíritu que lo atormentaba a él. Lo atormentaba, hermanos. Porque es que cuando nosotros desobedecemos, hay un espíritu que nos atormenta. Y el espíritu malo que tenía Saúl, hermanos, lo llevó a muchas cosas. Le quitó hasta la vida. Muchas consecuencias tuvo, hermanos, la desobediencia de Saúl. Y saben que Saúl, hermanos, Saúl desobedece y le dice, mira, tú desobedeciste, ahora Dios va a poner a otro rey, ahora Dios va a poner a otro por ti. Y hermanos, y en medio de ese tiempo vino alguien y le dijo: hay alguien que toca el arpa. Y cuando ese hombre toca el arpa, se siente la presencia de Dios. Dice que David tocaba el arpa. Y entonces se lo trajeron a Saúl. Y cuando Saúl escuchaba tocar el arpa de David, porque David está ungido de Dios, estaba en obediencia con Dios. Y Dios le dio ese don de tocar el arpa. Gloria. Hermanos, y cuando él tocaba el arpa, el espíritu malo se le iba a Saúl. Santo mi Dios. ¿Y sabe qué? Quiero entrar un poquito ahí. Y sabe que Saúl, hermanos, por desobediente, Dios lo avergonzó. Dice que había un gigante que siempre se les presentaba a los israelitas y les decía que bajara alguien para que quería pleito. Goliat. Y todo el mundo le tenía miedo. Todo el mundo temblaba. Porque habían desobedecido. Pero en unas de esas de casualidad, ahí andaba David. Dijo: yo voy a ir. Este incircunciso está ofendiendo al pueblo de Dios. Espérame. Y se bajó a pelear con él y le voló la cabeza al gigante. Porque cuando un hombre está lleno de la presencia de Dios, no le tiene miedo a los gigantes. No le tiene miedo a los gigantes. A los problemas no le tiene miedo. No le tiene miedo al diablo.
No le tiene miedo a las propuestas de Satanás. Santo mi Dios. Amén. ¿Y sabe que lo avergonzó? Un niño le ganó a un gigante. ¿Vio? Otra cosa es que Dios lo quitó del reino. Hermanos, no se deje quitar su reino. Tenemos que luchar para llegar a la tierra prometida. Amén. Hay muchos dones, hay muchas cosas que tiene preparada el Señor para nosotros. Santo mi Dios. Poderoso. Mira que te mando que te esfuerces, dice el Señor. Hermanos, y David dice que llegó a ser rey, ¿sabe? Pero tuvo que morir Saúl. Y la familia de ellos fueron muertos en la guerra. ¿Por qué? Por la desobediencia. Fue avergonzada la familia, hermanos. La guerra. Y Saúl, ¿sabe a qué punto llegó? A visitar brujos. Tan desesperado estaba, tan endemoniado estaba, que tuvo que ir a visitar brujos. Dice que fue a visitar una bruja. Porque ya Samuel había muerto y él quería hablar con Samuel. Mire, Saúl, ¿sabe que perseguía a David para matarlo? Porque sentía envidia de él. Porque él mataba, dice en la guerra, 10,000 y él solo mataba 1,000. Porque Dios estaba con David. Y él sentía envidia de David. Y sin embargo, David lo amaba a él. Él tenía misericordia de él. Hermanos, cuando nosotros adoramos a Dios, cuando alabamos al Señor de corazón, los espíritus inmundos se van. Dice que el espíritu se iba. Por eso usted tiene que, cuando en la casa, tiene que poner música que edifica. Música que alaben al Señor. Aleluya. Que mencionen el nombre de Jesús. Santo eres tú, mi Dios. Hay muchos hermanos hay muchas iglesias que yo lo he visto, que alaban al Señor, pero como que estuvieran adorando un Dios de yeso. Tenemos que adorar. Miren, le voy a leer unos cuantos versículos. Óigase bien. Hay muchos, como los adventistas, algunos que cantan como muerto, como que están adorando a un muerto. Los adventistas les gusta la canción suavecita, pero oiga lo que dice Salmo 151. 1 5 formas, y son bíblicas. No es, y a los evangélicos le llaman locos, porque los evangélicos empiezan a sonar los banderos. Pero óigase bien lo que dice, para esos que no les gusta adorar al Señor con alegría, con címbalo resonante. Óigase bien, Salmo 151. Alabadle a son de bocina. ¿Qué es bocina? Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con bandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Hermanos, dice que en cierta ocasión David danzaba. Hay un coro también. David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. Y entonces, y la esposa de David no estaba contenta, lo criticaba. Hermanos, y a él no le importaba, porque es que estaba adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. A él no le importaba que la mujer lo criticara. Y le dice: mira lo que tú estás haciendo, el ridículo. Tú estás haciendo el ridículo, tú eres el rey. No le importaba despojarse de sus sandalias. Y sabes que no le importaba que la mujer lo criticara.
Usted, que no le importe alabar al Señor, Aleluya. que no le importe que el vecino escuche. Amén. Porque a veces nosotros sentimos penas de poner canciones al Señor. Amén. Hay muchos cristianos, hermanos, y hablando de esa gente, hermanos, que les gusta adorar al Señor como que fuera muerto. Es bíblico adorar al Señor con címbalos resonantes. Por eso es que nosotros adoramos al Señor. Amén. David dice que se regocijaba. Óigase bien otro texto bíblico. Otro texto bíblico que nos habla es en... Aquí estamos. Mire, le voy a leer unos textos bíblicos para ya irnos. Salmo 66, 8. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Aleluya. Aleluya. Oír la voz de su alabanza y hacer oír la voz de su alabanza. Salmo 66, 8. Tenemos que hacer oír la voz de su alabanza. Amén. Salmos 22, 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Amén. Cuando nosotros adoramos a Dios, Él habita en la alabanza. Aleluya. Ahí está Dios. Amén. Hermanos, a mí no me había... O sea, allí en Nicaragua, yo me tiraba unos coros. Allí yo sentía la presencia de Dios. Amén. Amén. Y el domingo volví a sentirla. Yo empecé a cantar unos coros y yo sentía la presencia de Dios. Aleluya. Y sabe que no es lo mío. Yo le decía al Señor, allá en Nicaragua me ponían mucho a cantar. Y le decía al Señor, Señor, ¿cuál es lo mío? Porque ciertamente una vez me dijeron a mí, tú no cantas igual a mi hermano, tú no cantas bien. Y entonces yo me sentí como mal. Yo le dije al Señor, Señor, ¿qué es lo mío? Yo quiero saber qué es lo mío. Yo quiero saber cuál es mi don. Y Él me dijo, predica 1 minuto. Se me apareció en el cuarto y me dijo, no sé, no me dijo el nombre, pero me dijo como un ángel, ¿verdad? Y me dijo, predica 1 minuto. Y Dios, yo sé que Dios me ha llamado a predicar su palabra. Amén. Pero a mí me gusta también adorar al Señor. Porque hay gente que no quiere adorar al Señor. Santo mi Dios. Pero yo lo hago de corazón, de verdad. Amén. Amén. Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, bendecid su nombre. Entrad por sus puertas, dice el salmista, Santo. con acciones de gracias, Santo. por sus